Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Estamos de regreso de las jornadas KLM en Valencia y queremos compartir con vosotros un vídeo muy interesante de Arturo Crosby. Habla sobre el turismo sostenible y lo comparto porque no tiene pérdida de emoción. Espero que os guste. Os voy a comentar una cosa que hace 2 años, cuando empezó la pandemia, me costó, llamémoslo, discusiones, algunos disgustos y demás, porque yo fui de los pocos que dijimos que después de la pandemia las cosas no iban a mejorar y que las cosas no iban a cambiar prácticamente nada, sobre todo en el tema turístico y lo peor, en el tema de naturaleza. Y de hecho, en el momento que se abrió el confinamiento y se permitió otra vez hacer viajes, los resultados son los que son. El turismo de masas se ha desbocado totalmente y si antes era a lo mejor un 90% de toda la demanda mundial de turismo, yo creo que ahora es el 95%. Es tremendo. O sea, no solo no se ha parado, no solo ha disminuido, sino que ha aumentado. Y todavía no ha empezado el mercado chino, porque cuando empiece el mercado chino estamos hablando de cientos de millones de turistas que la masificación no les importa nada porque viven en ella y están acostumbrados y no solo no les molesta, sino que se sienten, digamos, a gusto. Bueno, pues este es el escenario al cual nos enfrentamos, que no es una cuestión de ahora, porque venimos ya de décadas de este fenómeno, y voy a hacer un paréntesis y decir, yo voy a dejar nada más que 1 o 2 mensajes como mucho en mi presentación, nada más, porque es lo que me interesa, por lo menos dejar huella de mi presencia, pero voy a hablar un poquito más. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, hay una frase que te la recojo, Sara, porque yo la llevo diciendo también un tiempo, y es que se nos olvida, primero, que todo el mundo es sostenible, que todos los destinos turísticos son sostenibles, que todos los alojamientos son sostenibles. Vamos, que en este mundo no hay nada que no sea sostenible. Bueno, claro, si no te sostienes te caes, por sentido común, ¿no? Pero la realidad es otra. No, tenemos que cambiar nuestro chip y decir, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Ser sostenibles? No. Este es el primer error que se está cometiendo. Si nos marcamos como objetivo ser sostenibles, lo vamos a conseguir. ¿Y qué vamos a conseguir después? Absolutamente nada. Nuestro objetivo, como empresa o como destino turístico, es ser rentable. Porque si no somos rentables, desaparecemos. Y si logramos ser rentables, tenemos que sostenernos en el tiempo. Es la única solución que podemos hacer. Y entonces, a veces, cuando hablamos de conceptos, pues esto es muy teórico, como muy lejano. No. Es que cuando planificamos, si no tenemos claro muy bien a dónde queremos llegar, nunca vamos a llegar. Entonces, si queremos cambios, tenemos que saber cambiar a dónde, hasta qué queremos llegar. Y eso es fundamental. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿toda esta masificación por qué se produce? Pues por algo tan sencillo que se llama el efecto moda. Basta con que se ponga algo de moda para que todo el mundo quiera ir al mismo sitio. ¿Y quiénes son los responsables de que se produzca el efecto moda? Es obvio, ¿no? La gente que comunica. Y lo digo porque yo también soy comunicador. Y yo escribo en diferentes medios del sector, también en el sector ambiental, y he aprendido en muchos años que me he equivocado. Cuando yo empecé como biólogo, pensé que si la gente conocía la naturaleza, la iba a apreciar, la iba a respetar y, por supuesto, la iba a comunicar.
Y todo digamos, carta a los Reyes Magos era súper bonita. La realidad me ha enseñado que donde yo iba al campo a disfrutar de él y me encontraba algún ganadero, algún pastor y demás, ahora lo único que veo son excursionistas. Y, insisto, excursionistas, no turistas. Es decir, aquellos que apenas dejan ningún ingreso económico, pero sin embargo que producen unos costes ambientales y sociales elevadísimos. Y es lo que tenemos. Este fenómeno viene de hace más de una década, pero durante esta pandemia el fenómeno se disparó. Se disparó. En entornos, por ejemplo, como Madrid o Barcelona, son áreas urbanas muy grandes, bueno, en Madrid es un territorio de 10.000 kilómetros cuadrados y 6,5 millones de habitantes. Cuando la gente se disparó a ir al campo, en general la gente que tenía motivaciones poco claras y unas expectativas menos claras todavía. ¿Cuál fue el resultado? El deterioro tremendo de nuestro medio natural. Y muchas de esas zonas puede que sean totalmente irreversibles. ¿Y eso se puede evitar? Sí se puede evitar. Por supuesto que sí. ¿Dónde se suele producir la masificación? En dos puntos muy alejados entre sí. Los clásicos destinos de sol y playa, pues no sé, Benidorm, Salou y demás, que están preparados o que están planificados para recibir millones de turistas al año, con lo cual no les afecta prácticamente nada, y encima tienen prácticas cada vez más sostenibles. Se me olvidaba, voy a hacer un paréntesis con lo de la sostenibilidad. Cuando todo el mundo vende un turismo que llaman sostenible, la primera pregunta es, ¿quién sabe qué significa eso? Porque en todas las encuestas que se hacen, como las que nos ha enseñado Sara antes, dice, ¿quiénes están dispuestos a pagar un extra por consumir un producto sostenible? ¿Cómo narices alguien sabe que va a pagar algo si no entiende qué beneficios va a tener? Yo lo dudo mucho. La semana pasada, en otro congreso en Sevilla, una de las conclusiones fue que, no recuerdo el dato, pero el 60 y tantos % de consumidores estaban dispuestos. ¿Saben qué porcentaje de ese 60 y tantos % estaban dispuestos a pagar más? El 1%. Yo por experiencia lo he visto. Todos queremos algo, pero en el momento que dice, ¿cuánto cuesta este destino? No sé, 500 euros. Ya, pero como es sostenible, son 700. Hasta ahí se terminó. Entonces, es algo, se me ha ido, que no funciona como nos gustaría que funcionase. Por otra parte, yo aprovecho tu intervención, porque no la tengo en la mía, pero ser sostenible debemos de saber comunicar qué beneficios aporta, porque si no, esto no vale nada. Y los beneficios de la sostenibilidad es crear valor a un producto o a una experiencia para que eso se convierta en un precio adecuado. Cuando una persona paga algo que tiene ese valor, lo compra, sin problema. Cuando no existe esa relación, eso no funciona, que es lo que está pasando ahora. Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos diciendo algo tan sencillo que se llama sentido común. Esto está inventado hace 50 años, no es una cosa de ahora. De hecho, mi primer libro que hice se llamaba El desarrollo turístico sostenible en el medio rural, 1993. O sea, hace unos cuantos años. No hace 5 años, como algunos piensan, que esto es una cosa que alguien se lo ha inventado ahora. Y en definitiva, lo que esto quiere decir es que un negocio turístico, porque el turismo es un negocio, si no sabe manejar eficientemente sus recursos, se queda sin recursos. Y si el negocio se queda sin recursos o produce un agotamiento de ese recurso que baja la calidad, se termina el negocio, ya no hay turismo. Así de sencillo. No tiene
más vuelta de hoja. Si los recursos no los sabemos manejar, nos quedamos sin ellos. Y si nos quedamos sin recursos, nos quedamos sin negocio. Por último, porque me imagino que ya voy mal de tiempo, ¿no? Ostras, pues voy muy bien. Me sobra ya casi todo. Bueno, por intentar hacer un resumen y tratar de visualizar qué soluciones se puede hacer para reducir o evitar la masificación turística. Primero, teníamos que haberlo hecho hace 10, 15 o 20 años. No se ha hecho, pues bueno, habrá que hacer ahora, aunque sea tarde, pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca. ¿Se puede evitar? Sí. En los sitios donde se ha hecho, se ha logrado incluso revertir el deterioro ambiental también. De hecho, bueno, yo con más gente estamos ahora trabajando en una línea nueva que lo que se está intentando hacer es convertir el turismo de un factor negativo hacia el entorno natural a un factor positivo, que eso se traduce en estrategias para regenerar el entorno natural y social donde se desarrolla la actividad, cosa que hasta ahora no se hace. El turismo utiliza los recursos naturales y no paga por ellos. Lo peor es que encima los mal aprovecha y los deteriora. Bueno, pues ya va siendo hora que esto cambie y que el turismo se convierta en algo positivo y que actúe regenerando el entorno del cual se nutre su negocio. Volviendo al tema, bueno, como soluciones, empiezo con los que estáis aquí, con comunicadores, blogueros, etc. Yo desde hace ya unos años, cuando llego a cualquier sitio frágil o vulnerable, jamás lo geolocalizo. Nunca. Si queréis que ese sitio se conserve y que dentro de un año, 5 años o 10 años podáis volver a verlo en un estado más o menos saludable, primera cuestión, no geolocalizarlo. Así de claro. En el momento que lo hagáis, tiene los días contados. Y puedo dar miles de ejemplos. Yo he tenido amigos en diarios de los más importantes del país, a nivel de, digamos, de lectores, que publicaban sobre una zona, me acuerdo, del Cabo de Gata, cuando no era parque natural, y en ese fin de semana siguiente pasaron de 100, 200 visitantes a unos 8 o 10.000, así, en unos días. Luego fueron 20.000, 30.000, etcétera, etcétera, hasta que se actuó, se declaró parque natural y se empezó a regular absolutamente todo. Entonces, esto es una primera cuestión que hay que tener en cuenta. Uno tiene que ser responsable y si de verdad queréis ver el entorno natural como está de conservado, lo primero es nunca localizarlo. Hablar del sitio, hablar de la provincia, de la región, etcétera, pero sin localizarlo. Esa es la primera cuestión. Luego, la otra cuestión es que voy a decir algo que a lo mejor suena muy feo, pero lo malo es que se está grabando, está haciendo un streaming, entonces no sé cómo decirlo sin decirlo, pero no, que luego me cae. Imaginaros, hay ciertos destinos de sol y playa que reciben un promedio de 7, 8, 6 millones de turistas al año. Si esa gente está contenta y satisfecha con lo que obtienen en estos destinos que nada tiene que ver con motivaciones de naturaleza, porque hay mucha gente que se empeña en reconvertirlos y hacer de mesías y de llevarlos a zonas naturales donde no encuentran sus expectativas y donde su impacto va a ser excesivamente grande, ¿no? Cada uno en su sitio. Yo sé, ¿se llama manipulación? Totalmente, pero es que a veces no queda otra si queremos salvar el resto. De hecho, estos destinos grandes de sol y playa son la salvaguardia
ecológica del resto del territorio. Si esto se hubiese hecho hace 30 años, ahora tendríamos, por ejemplo, en el Mediterráneo, un litoral totalmente conservado. Bueno, hemos llegado tarde. Y no más que meterme por una cosa, aunque sé que mi compañera bióloga lo va a comentar más tarde, debemos de enseñar, comunicar y sobre todo tener en cuenta que la naturaleza no es un zoológico. Sí, parece algo tan sencillo, pero hay mucha gente que se cree que cuando sale al campo va a un zoológico y obliga al operador correspondiente o al guía a que le enseñe y le dé de comer al oso, al delfín, al tiburón, a cualquier animal. Y eso no es así. Ya para terminar, porque si no se me van a enfadar conmigo. La última herramienta que se hace en planificación en áreas naturales: crear filtros físicos y emocionales. Significa algo tan sencillo como esto. Un filtro físico es, por ejemplo, sabemos que si impedimos que los visitantes lleguen en coche hasta el sitio, aproximadamente 80% de los visitantes ya no entran. Si hacemos que llegar a otro sitio sea por un sendero que tenga un cierto desnivel o unas ciertas dificultades físicas para una gran mayoría de usuarios, nos hemos quitado el 95% de esta gente. Si vamos haciéndolo así, llegamos al final a que solo llegan a las zonas más vulnerables aquellos que realmente están dispuestos a pagar un esfuerzo físico y un esfuerzo emocional para conseguir su objetivo. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Gracias.